Askurukipan, buenos días a todos. Mil disculpas por la demora, problemas técnicos. No podemos ni conectarnos al YouTube, no estamos transmitiendo en vivo por si acaso, ¿ya? No hay forma. ¿Qué pasó con la máquina? Apenas conectamos. Ya, vamos a empezar. Entonces vamos a grabar para posteriormente subir al YouTube, ¿ya? La última clase hemos visto alimentos, ¿no? Alimentos. Los alimentos, en Aymara se dice huira o mananaka. Manca. ¿Qué es manca? ¿Alguien nos puede decir? Si no me equivoco. Comida. Comida, ¿no? Sí, comida. ¿Ya? Manca. Igual comida. ¿Ya? Huira. Alimento, ¿ya? Alimento, ¿sí? Entonces... Cierre micrófonos, por favor. Entonces, huira va a ser alimento, ¿ya? Plural, ya saben, sufijo naka, ¿no? Entonces, simplemente, si queremos decir alimentos, entonces, huira naka. ¿Lo ve? Pluralizador. La primera pregunta. Vamos a escribir aquí, ¿ya? Acá. Acá, cuna, huirasa, ¿no? Acá esto, cuna que, huira, sa de interrogativo, ¿no? Mientras esté presente lo que es pronombre interrogativo. Acá, cuna, huirasa. Respuesta. Ukaj, hawasa, hawasawa. ¿Ya? Ukaj, hawasawa. Entonces, ¿qué va a cambiar en la pregunta y en la respuesta? Acá, ¿no? Pronombre demostrativo, ¿no? Acá, uka, kaya, ¿no ve? De la misma forma, en función al contexto, va a cambiar el pronombre demostrativo. Acá, kuna huirasa. Acá, o uka, hawasawa, ¿no? Y también va a cambiar el nombre del alimento, ¿sí? Pero la terminación va a seguir siendo en wa, ¿no? Acá kuna huirasa. Uka tongoa, ¿no? Kayak, no sé, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? El contexto, el pronombre demostrativo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Muy bien. sí. Ya, Waliki, muy bien. ¿Sí? A ver, vamos a hacer la prueba por algunos, unos cuantos. A ver, Elizabeth, Kayak kuna huirasa. Kayak, apillas agua. Ya, muy bien, excelente. Waliki, Fanny, ukaj kuna huirasa. Uka tantawa. Ya, Emilce, acá kuna huirasa. Uka, toquegua. Ya, muy bien, ¿sí? Excelente. ¿Alguien tiene duda?
¿Alguien no ha comprendido? No, ¿verdad? Todo ok, ¿no? ¿Sí? La primera pregunta, ¿no? Acá kunasa, ¿no? Con pronombres demostrativos. Segunda pregunta. Acá. ¿Alguien puede traducir qué significa? Esto es choclo. Esto es maíz. Esto es maíz. Perfecto, muy bien. ¿Sí? De la misma forma, lo que va a cambiar en la pregunta es pronombre demostrativo y el alimento. ¿Sí? Por la terminación X o terminación ja, ¿no? Y el sufijo ti que sirve para hacer preguntas cuando no existe este pronombre interrogativo. La respuesta. Esto nos hace o nos invita a hacer dos tipos de respuestas. Afirmativa o negativa. ¿No ven? Entonces yo puedo decir, Gisa. ¿No es? Gisa, nada más. O puedo decir Gisa, Toncoa. ¿Sí? Gisa, Toncoa. ¿Ya? Otra respuesta posible es Janiwa. Eso es no, ¿no ven? Jani es no. Estoy afirmando. Janiwa. Y puedo decir Janiwa, ¿no? O simplemente Janiwa. Ukaj, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? Ukaj, kakayakuri. Puede decir Ukaj. Chuñua. Uñua, ¿ya? Uñua. Así, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa he afirmado o negado aquí? Entonces, el primero, sí, ¿no ve? Entonces, es repetido el nombre del alimento, ¿sí? En el segundo estoy negando Haniwa, ¿no? Pronombre interrogativo también va a cambiar. Y estoy colocando un alimento cualquiera, ¿no? Ustedes muestran lo que es, ¿no? Ahí está, la terminación, ¿no? Entonces, todo lo que estamos poniendo así, lo estamos poniendo en círculo, o en todo caso en cuadradito, va a cambiar dependiendo. ¿Ya? Walikit, ¿está claro? ¿Alguna pregunta tiene? Waliki. Ya, muy bien. A ver, Marta Quino. Kuyaka, ukaj kuna huyurasa. Ukaj chuqiwa. Ah, Waliki. Akaj chuñute kuyaka. Janiu. Ukaj tonqoa. Waliki, muy bien, Kuyaka Marta. A ver, Virginia Pacheco. Kayaj tonkote Kuyaka. Esta letichiri kayaja tonkoa. Ah, Waliki. Ukaj hawasati Kuyaka. Haniwa ukaja hawasakiti choquewa. Waliki, muy bien, Kuyaka, muy bien, muy bien. ¿Sí? A ver, Carla Uskamaita. Akaj kuna huirasa. Acá, uca, chalwa, chalguagua. Ah, Waliki. Akaj Walpai Chati. Walpa, ya. Gisa, walpa, Ya, Walpai Chao. Ya, Walpao. Ya, muy bien. walpa. Waliki, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Janiwa. Walikiwa. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Waliki, waliki. Ahora, estas son dos preguntas, las primeras. Voy a borrar, ¿ya? ¿Han copiado? Quizá.
Ya, muy Isa. bien. Waliki. Ya. Ahora otras preguntas, ¿ya? Ahora estamos en el mercado, ¿ya? Uka, Hawasan, Yanipaj, Pau, Casa. Ah, no estoy escribiendo, ¿no? Uka, pronombre personal, ¿no? Hawasa, alimento. Yani, precio. Pauka, ¿cuánto? ¿No? Voy a... Yani, precio. Pauka, ¿cuánto? Sa, pregunta. Pa, pronombre o sufijo posesivo, ¿no? Pa, su, ¿no ve? ¿Ya? Este es sufijo na. ¿Ya? Significa de. ¿Ya? De. En esta pregunta es de ese ABA, su precio, ¿cuánto es? Más o menos, ¿no? Una traducción literal, ¿no? Estamos en el mercado, ¿ya? Entonces yo soy el vendedor, digo, ¿no? ¿Ya? Ahora, uka, pronombre demostrativo, dependiendo, ¿no? Hawasa, ¿no? En función a la pregunta y respuesta, ¿no? Cantidad, listo, ¿no? Entonces, aquí lo que va a cambiar igual es lo que hemos puesto en círculo, ¿no? Uka hawasan, aka hawasan, ¿no? Aka tonkon, uka choquen, ¿no? Va a cambiar. Chanipa kaujas, ¿no? Uka tonkon, uka choquen, uka chuñun, uka tuntan, chanipa patun kawarankawa. Uka tonkon, chanipa pataka warankawa, ¿no? Waranka hemos dicho como boliviano, ¿no? Podemos decir boliviano, ¿ya? Entonces esto, guaranca como boliviano, ¿ya? Es lo común, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, Emilce, acá, chuñun chanipa caucasa. Uka, chunun, chanipaj, tuncamayan, solesagua. Ah, Waliki, Cuyaca. Muy bien, excelente. Cuyaca, Dina. Acá, toncon chanipa caucasa. Uka tonkon chanipajpa tunkawa. Waliki, Cuyaca, Virginia Pacheco. Uka, choquen chanipa caucasa. Uka chuqinchu ni pasa pesca, 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 Ya, pescado ya, 5 ya. A ver, Judith. Micrófono cantas. Ya. Cuyaca Judith. Acá en Hawasan Chanipa Caucasa. Chanipa, uka, chanipan, chanipaj, pizca, pizca, Huarancagua. Ya, pesca Barancagua. Waliki. Muy bien.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Yatichiri, Naya, Yatichiri. A ver. Yatichiri, yo quisiera saber cómo digo el precio, pero en divisa chilena, que serían pesos chilenos. Ah, ya. Simplemente utiliza la divisa aquí, ¿ya? En Bolivia lo típico, o al menos los que hablan aymara, dicen huaranca como boliviano, ¿sí? Huaranca sabemos que es 1000, ¿no ve? Ajá. ¿Sí? Entonces utilizan eso como para expresar boliviano, ¿ya? Pues puedes decir, ¿no? Uka hawasan chanipaj tunka pesua, ¿no? O sea, puedes utilizar Pisúa. el nombre de la divisa, ¿ya? Ah, Aquí, ya. ¿ya? Paisum O yo podría decir en boliviano también, ¿no? Uka hawasan chanipaj patunka bolivianua, ¿no ve? Entonces podría utilizar, ¿no? Porque no se puede traducir, ¿no? Nombre de personas, ciudades, eh, como en este caso del dinero, no podría traducir, ¿sí? No se traduce, simplemente se mantiene, ¿ya? Entonces simplemente estamos utilizando esto porque se utiliza eso, por eso, nada más, ¿ya? Entonces si dicen Paisum Yatichiri. boliviano, está perfecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, cuando se trata de calcular, por ejemplo, el montón o el kilo, la arroba, ¿cómo preguntaríamos? Ah, ya, unidades de peso, ¿no? Unidades de medida. Las unidades de medida en Aymar se llaman tupo, ¿ya? Tupo. No hay exactamente, antes hacían el trueque, pero por ejemplo, por porto. Porto, ¿saben qué es porto? Sí, No. Caniwa. Sí, una mano. Unimos la Un mano, ¿no montón. ves? Las dos manos. Una Sí. puñada. Como una Las dos libra, manos. Sí, equivale a una libra, ¿no? Entonces, alzamos con las dos manos, ¿no? Eso es porto, ¿ya? Ahora, a ver, les voy a escribir. Cuando es una puñadita, ¿sí? Con una mano. Me olvidé ahorita cómo se dice eso. Y ahorita les voy a decir que es una manita, ¿ya? Porto es las dos manitos, ¿no? Juntamos, ¿no? Las dos pasos. Ah, esta ya me olvidé. Hachi. Hachi es una mano, ¿ya? Una manito. Porto es las dos manos, ¿ya? Porto. Entonces, ¿cómo era la medida? Ma porto, pa porto, kimsa porto, pusi porto, ¿no? Sí. Ma hachi, pa hachi, kimsa hachi, ¿no? ¿Ya? Ahí están las dos medidas. Ahora la medida ya más, el siguiente sería incta. ¿Ya? Incta, eso ya sería una arroba. Incta, ¿no? Entonces, incta es lo que puedes alzar fácilmente, ¿no? Entonces, ma incta, pa, no sé, quimse incta, pusi incta, ¿no? Incta. Entonces, luego sería tupo. Yatichiri, buenos ¿Sí? días. Adelante. Hachi es una mano, ¿no ve? O digo, Sí, mano, ¿no ve? sí. ¿Y hichi es lo mismo? Ah, no he escuchado. Posiblemente sea el mismo. Hichi y hachi. Ah, ya. Hichi no he escuchado. Posiblemente sea el mismo, ¿ya? Ya, Es lo ya. mismo Yatichiri, es una variante. Sí, posiblemente, ¿ya? Haichi, hichi o hachi, ¿ya? Aquí en el altiplano, o no, al menos en mi familia, hachi es la manita, ¿ya? Licenciado, ¿podría colocar la traducción, por favor, para no olvidarse? Ya. Por favor. Funciona. Hachi, una mano. No sé cómo podría poner una mano, un puño. Un puñado. Un puñado, ahí está. Puñado. Porto, dos manos, pero juntado, ¿cómo se diría eso? ¿Dos puñados? No, pero no son separados. Las dos manos juntos, ¿no ve? Se ubican, ¿no ve? Sí. Un puñado con dos manos. Ya, Dos un puñado puñados. con dos manos, ya.
al mismo tiempo, ¿ya? Incta, voy a poner una arroba, ¿ya? Y tupu va a ser un quintal. Y media arroba. Media arroba, tal vez posiblemente haya, ¿no? Pero ahora, como se dan de cuenta, o sea, no es equivalente, ¿no? O sea, es un aproximado. Por ejemplo, un hachi, no sé, será pues media libra, ¿no? Y eso, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, si hacen la prueba, lo que levantan con una mano, ahora levanten ahora con las dos manos, no es pues la mitad del hachi, ¿no? Ahora, lo mismo pasa con el incta, ¿no? Entonces, no sé, pesca porto, digamos, es media arroba, digamos, ¿no? Así podríamos tal vez utilizar, ¿ya? Y el tupu es el quintal, ¿no? Es la carga, ¿no? En el altiplano utilizan lo que es el costal, ¿no? Que está hecho de fibra de llama, ¿no? Entonces, lleno a eso se llama tupu, ¿ya? Ahora, eso no es 4 arrobas o más, es un poco más, ¿no ven? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esas serían algunas medidas, pero como verán, no se aplica, ¿no? A lo que nosotros utilizamos actualmente, ¿sí? Entonces, si se tratara de comprar una arroba, pues expresen nomás las unidades de medida, ¿sí? Que se utilicen. Entonces, no traten de comprar, es como conocimiento para ver que existen las unidades de medida. ¿Vale, Kit? Waliki, ya te chile. ¿Ya? Waliki. Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿no? Tenemos unidades de medida también. Bien. Otras preguntas vamos a formular ahora. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer con alimentos? En castellano, ¿qué podría yo querer saber de alimentos? ¿De dónde está cosechado? Algo así. Ah, ya. Acá, huiraj, a ver, podría haber varias formas de preguntar eso, ¿no? Acá huiraj cauquitas, ¿no? Este alimento, ¿de dónde es? Huira podrían cambiarlo tranquilamente por cualquier alimento, ¿no? Acá choquej, ¿no? Acá tonqoj, ¿no? Cauquitas. O podría preguntar otra pregunta igual, ¿no? Acá, huiraj, ya con elisión así, huir, chok, tonk, ¿no? Cauquitzapanta. Entonces, igual, ¿no? Estos pronombres demostrativos van a cambiar. ¿Sí? Huira, cauquitz, apanta, ¿no? Yo podría decir, acá chok, ¿no? Chok. A ver, estamos eliminando la vocal, ¿no? Choque, ¿no ve? Entonces, eliminamos la vocal. Chok, ¿no ve? Solamente la X al final, ¿no? Lo mismo con cualquier alimento, ¿no? Tonco, ¿no? Tonco. Tonco, ¿no ve? Tonco. Digamos, chuño, ¿no? Chuño. Acá, chuño, ¿no? Chuño, ¿no ve? Con edición vocálica para hacer esta pregunta, ¿ya? Chuño, ¿no ve? A ver, ¿qué podría? Jupa, ¿no? Jupa. Acá, jup. Cauquitz, apanta, ¿no? Para, sí, jupa, quinoa, ¿ya? Entonces, esto es lo que está con círculo, vamos a cambiar. La primera pregunta significa este alimento de dónde es y la segunda significa este alimento de dónde has traído. ¿Se entiende? Ya, entonces la pregunta o la respuesta para el primero igual puede cambiar, ¿no? Entonces yo puedo decir respuesta larga, completa, puede decir Uka
Huiraj. Achuca ya estaba. ¿Ya? Achuca ya estaba. ¿Ya? Aquí yo podría decir. Uka huir. Huir. Cho kallata apanta. Apanta, ya. En el primero, uka, pronombre personal o demostrativo. Huira, eso podemos emplazar por cualquier alimento. Achocalla es la población, ¿no? Achocalla. Y este ta es de, ¿no ven? De significa. Y este es wa para afirmativo. Lo mismo aquí. Uka, pronombre demostrativo. Huir, con edición. Huira, alimento. Podría reemplazar por un nombre de alimento. Achocalla, población. Y ta y apanta es traer. De, ¿no? De achocalla he traído, ¿no? Apanta. ¿Ya? Amoyasiti, ¿está claro? Muy así, Waliki. Istañana, a ver, ¿qué te dice Istañana? A ver. Ya Tichiri, cuando hacemos la segunda opción de pregunta, solo ahí hacemos edición vocálica, ya Tichiri. Sí, solamente en esta segunda. Ah, ya. En la primera opción no hacemos edición vocálica. Normal. ¿Ya? Ok, ya Tichiri. Sí. Waliki, a ver, Cuyaca, Virginia Pacheco. Micrófono, cantas en Cuyaca. Cuyaca, Chacota. A ver. Ay, chacucha, a ver. Cuyaca, Virginia. Uka choque cauquitasa. Uka choqueja, ochak kachitawa. Waliki. Cuyaca, acá chuñuj cauquits apanta. O chuñuj cauquits apanta. Uka chuñoja, viachat apanta. Ah, Waliki, muy bien. ¿Sí? Waliki, Cuyaca, Virginia. Ahora, como se han dado cuenta, la primera pregunta, ¿no? ¿De dónde es, no ve? ¿De dónde es, no ve? Entonces, de forma abierta la pregunta, ¿de dónde es? En cambio, la segunda, ¿de dónde has traído? Me estoy refiriendo ya al vendedor, ¿no? Entonces, eso también es importante para que se ubique un poco la pregunta, ¿ya? Nel guardo huanca, Gilata, Cuyaca. Nel guardo. ¿Está? Ah, ya. Waliki. Uka, choque cauquitas Gilata. Uka chupej yunguyu tawa. Ah, Waliki. Aka jupaj cauquitas o cauquits apanta. Uka jup apan chili marcatawa. Ah, Waliki Gilata Neguardo. Muy bien. Pues ahí está Gilata. Armin Mamani. Gilata. La configuración está mal. Uka Hawasaj cauquitas. Así pandet chere. Uka hawasaja. Mover o algo de decir, por eso no tengo ni sonido. Copacabana. No, ya. Gilata aka chuñ cauquitza panta. Uka chuñja apantoa patacamayata. Ah, Waliki Gilata. Muy bien. Waliki, a ver, uno más. Fanny Neira. Cuyaca, acá, Aich Cauquitasa. Uca Cauquitasa, perdón. Uca Aicha Unotawa. Ah, Waliki. Acá Choc Cauquitsa Panta. Uca Choc Tagnata Apanta. Ah, Waliki Cuyaca, Fanny. Muy bien, excelente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende?
Isa. ¿Ya? Waliki, entonces, eso. A ver, otra pregunta, hagamos otra pregunta, ¿ya? Vamos a votar. ¿Han copiado? Sí. ¿Ya? Sí. Isa. Muy bien. Otra pregunta, a ver, ¿qué podríamos preguntar con alimentos? Digamos, alguien le manda a comprar, anda a comprar una roba de papa. ¿Ya? Lo que estamos haciendo hace un momento, ¿no? ¿Ya? Entonces, arroba, ok, aljita. Arroba, choque, aljita. Arroba estoy utilizando castellano, ¿ya? Arroba, choque, aljita. Si yo quisiera decir dos arrobas, ¿cómo voy a decir? Pa. Pa. Muy bien. Arroba. Entonces, esto es cantidad, es número. ¿No ve? Número. Arroba. Esto podría cambiar por otro unidad de medida, ¿no ve? Libra, chuño, aljita, ¿no ve? Y esto es alimento, el nombre del alimento. Entonces lo cambian, ¿sí? Entonces todos estos tres puedo cambiar. Y este aljita significa vendeme. ¿Ya? Eso significa. Entonces choque y aljita. Esto siempre va a ser. Aljita es vendeme. ¿Ya? Ya, muy bien. La respuesta. ¿Qué les puede decir si les dicen, vendeme una arroba de papa? ¿Qué les dice en castellano? La roba. ¿Cuántas arrobas quieres? No. Pero aquí yo estoy diciendo. Sí, perdón, me equivoco. Ahora, por ejemplo, lo que me estás diciendo es muy bueno, ¿sí? Entonces, si yo me voy directamente, ¿no? Lo digo, choque, aljita. Eso sería para decir, vendeme papa, ¿ve? ¿Ya? Ahora sí, aquí sería la respuesta, lo que me decías eso, ¿no? Monta, ¿no? Monta. ¿Ya? ¿Cuánto? Arroba sa de pregunta, pero con edición. Monta de querer. Choque aljita. Monta, ¿no? Entonces ahí ustedes dirán, más arroba aljita, ¿no? Una arroba vendeme. Aquí iría una ¿No sería segunda Muntati? pregunta. ¿Jauja arrobas Muntati? No. ¿Estás diciendo montati por el sufijo ti de pregunta? Sí, correcto. Ya, pero no, aquí estamos trabajando con pronombre de interrogativo. Entonces, cauca y es cuánto. Sí. Tiene razón. Y este es sufijo sa. ¿Ya? Entonces, no es necesario, ¿ya? Entonces, yo caljita, cauca ros monta, ¿no? Entonces, aquí yo digo, ma arroba. Le digo, ma arroba. ¿No? Yao, anchitao, churama. Ya, así digamos la respuesta, ¿ya? Y esta respuesta iría también para esto, ¿no? Ahí está, para esto también va. ¿Lo ven? No se podía ver, se podría expresar de diferentes maneras la caserita, ¿no? Más ocho aljita, ¿ya? Ya, anchito al churam, ¿no? O anchito al ham, ¿no? Ya, ahorita te voy a dar, ¿no? O ahorita te voy a vender, churama o aljama, ¿no? Aquí pondremos más variante, ¿no? Churama es, te voy a dar, aljama te voy a vender, ¿no? Aljama, ¿ya? Ya, anchito aljama, ¿no? Ya, anchito churama. O malo, yao, ¿no? Otra pregunta, yao, ¿no? Yao es ya, ¿no? No es nada más.
Ya, Tichiri, ¿qué significaba churama? Dar. Ah, ya, ahorita te voy a dar, dice así, ya ahorita te voy a dar. Así. Exactamente, ahorita te voy a dar, ¿no? Y el otro, O ya, ahorita te voy a vender. Ahorita te ¿sí? voy a vender, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, está atendiendo a otro, ¿no? Y tú le estás pidiendo, ¿ya? En ese contexto. Pero si estás solita, sí, ¿no? Ya, o churamay, ¿no? Entonces, vas o churita, ya, o churamay, ya, te daré, ¿no? Entonces se empieza a medir, ¿no? O pesar, ¿no? Anchitao, ¿qué significa? ¿Ahorita? Ahorita. Anchita, a ver, anoten su vocabulario. Anchita es en este inmediato. momento. Ah, ya. Anchita es en este momento, ¿no? De inmediato, ahorita. Alguien la rayó en la pantalla. De inmediato. Anchi. ¿Sí? Entonces, anchita es en este momento. ¿Ya? Pero depende del contexto, ¿no? Anchita, ¿no? En un ratito te voy a dar más o menos. Así se refiere en esta respuesta, pero, ¿ya? Y a Tichiri, en la pregunta, ¿qué pasa si pongo la variante del sufijo ja? En la pregunta, ¿Jauja, arroz, montaja? ¿Cambiaría algo? No. No cambia nada. Sería la misma pregunta, ¿verdad? Exactamente. No cambia nada. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí, ¿cuál era la respuesta? Yao, aljamay. Anchitao. O yao, churamay. ¿Ya? Eso. ¿Eso qué significaría, ya, Tichiri? Ya te vendo así. Te venderé, te daré. Yao, aljamay. Ya, entonces aquí ya o aljama, ya te venderé y esto es ya te daré, ¿no? Eso significa. ¿Alguna pregunta? Ya te eché una ¿Todo pregunta. claro? ¿Sí? También puede ser correcto decir entonces ma inkta chok algita, ¿no? Ah, sí, podrías decir. Pero tal vez ya no sepan ni qué es INCTA, ¿no? Tal vez los que traen, los que viven en el campo, sí, pero la mayoría son revendedores aquí, ¿no ven? Tal vez ni sepan cuánto. Y tal vez no van a poder poner precio, ¿no? Ya está. ¿Ven? Entonces hay cierta dificultad, ¿ya? Pero en el campo sí, por ejemplo, cuando uno va a trabajar, ¿no? Entonces, a veces no te dan en dinero, te dan en especie, ¿no ven? Entonces, te dan por INCTA, por tupo, así te dan. Depende cómo está la cosecha, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Tichiri, por ejemplo, a veces nos acercamos a la vendedora, le decimos, ¿tu papa cuánto está? Le decimos así, sería choquetu, no, choquema. Ya. Ahora, choquema, estos, caucasa. choquema, ¿no? Caucasa. Ahora, estos son, lo que estamos haciendo son preguntas y respuestas largas, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir, ¿no? Lo que me dices, ¿no? Choque, ¿no? Choque. Porque así vamos, ¿no ve? ¿Tu que, zanahoria cuánto ¿no? está? Decimos. Choque man, chanipasti, ¿no? Esa sería una de las tantas preguntas que hay. Choque, papa, ¿no? Ma, tú, ¿no ve? Tú. Este N, na, ¿no ve? De tu papa, chani, precio, pa, su precio, y este isti es i, ¿no? Ah, ya, chanipasti. Ah, ya. Choque man, chanipasti, o pueden decir choquen directamente sin necesidad de decir ma, ¿no? Ese ma es tú, ¿no ve? Tu papa, ¿no ve? Entonces aquí, así dice, de tu papa, su precio, ¿no? Y su precio, no, así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué cambiaré aquí? Solamente el nombre del alimento, ¿no? Esto es M por si acaso, ¿no? Lo he reemplazado por N. M es esto, ¿ya?
Choqueman. Choqueman, ¿ya? Man, Chanipasti. del inglés, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, toncoman chanipasti, hawasaman chanipasti, ¿no? O podría decir lo que les decía sin ese ma posesivo, ¿no? Yo podría decir fácilmente, ¿no? Hawasan chanipasti, ¿no? Y el precio de la ba, eso significa esto. Ahora, el otro, más fácil todavía, ¿no? Está en mi frente, está aquí, estoy palpando, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Su precio. Su precio y su precio, ¿no ve? Ya, listo. Se olvida todo lo que hemos aprendido. Esto por lo menos tiene que acordar, ¿no? Eso ya te chiri. Muy bien. Chanipasti, pues esto están refiriendo al precio, ¿no? Entonces ahí les dirá la señora, ¿no? Patun kawarangkao, ¿no? ¿Quién satun kawarangkao? ¿No? Y ahí les darán el precio. ¿Ya? Porque ya te chiri, aquí en las ferias del Alto venden por montoncitos, ¿no ven? Las ferias, ahí sus montoncitos Sí. están. ¿Cómo diríamos? El montón, así, el montón de las Montón, se zanahorias. dice coto, se dice montón, ¿ya? ¿Joto? Sí, coto. Coto es montón. Esa. ¿Ya? Ah, ya. Coto. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Está un montoncito de zanahoria, ¿no? ¿Cómo preguntarían, no? Entonces, acá, cotón chanipasti, pero tendría que estar señalando, ¿ya? Claro. Entonces, acá cotón chanipasti, ¿no? Entonces, si está lejos, ¿no? Entonces, tendría que decir, uka, hawasa, uka hawas, aquí con edición, cotón chanipasti, ¿no? Entonces, aquí ya estoy especificando el alimento, ¿no? Uka tonkon, uka tonkon, uka tonkos, hawasa, aquí hawasa, aquí lo he marcado, ¿no? Este es nombre completo. ¿Ya? Solamente con elición, ¿no? Hawasa, ¿no? Uka tonko, tonkon, uka tonko kotun chanipaj. Es medio dificultoso, ¿no? Uka, a ver, ¿qué más puede estar? El montón. Uka choque kotun chanipasti. Entonces, este coto que es el montón, ¿ya? Y ahora este N es sufijo na, de significa, ¿ya? Muy bien. Para el día, ¿qué día es hoy día? Es viernes, ¿no? Para el día lunes van a formularse en castellano otras preguntas más que podríamos utilizar y hacemos aquí, ¿ya? Van a practicar, ¿ya? A ver. Cams nasa digamos a pesar alimentos, ¿no? Cams nasa pesar alimentos. Romance nat, balanza nat cams nat. Ya, el nombre nomás, ¿ya? Balanza, romana, mantienen nomás, ¿ya? Ya. Yapita o aumentame, ¿cómo se diría? Ya. Yaptitai, ¿no? Yapan. Yatichiri, para pedir rebaja. Y si Iraquetay. hoy dicen, creo. ¿Ya? Entonces, rebaja es iracaña, ¿ya? Iraquetay van a decir. Iraquetay, ese es rebajame. Iraquetay. ¿Ya? Iracaña, viene del verbo iracaña, que es bajar, ¿no? Iraqueta es rebajar. ¿Ya? Iraquetay, miram, colimama. Así van a decir, ¿ya? Se van a consentir y las van a rebajar al 50%. Y otros saben decir, ¿Cómo era? Tañani. ¿Ah? Otros saben decir Tañani. No te entendí muy bien. A ver, uno más. Otros saben decir Rebaj Tañani. Ya pueden decir en castellano. Rebajitay, ¿no? Fonetizado, ¿ya? No hay problema.
¿Ya? Ya, Tichiri. Sí. Yap agüita ha dicho la compañera. ¿Alguna vez he escuchado? Curit agüita dicen. ¿Eso estará bien? ¿Cómo? A ver. Curit agüita he escuchado, ¿no? O sea, aumentame, yapame, algo así. ¿Sí? ¿Estará correcta esa expresión? Posiblemente, no he escuchado. Yapame. ¿Ya? Posiblemente yapame esto también, ¿ya? Con la K sería curit agüita. Eso he escuchado. Ya Tichiri. Sí. Nayar hatau karo camping sabte. Kurit awit sani moneja kwaja anchita maro as hokata kinil kwat. Makau kagrabuna camping hitat ewana kwat. Kurit awit mais tikit illa maro tilakit askani uksapte. Kurit awit sabtaraktua. Ah, vale. Ya, entonces esto es aumento yapa. ¿Ya? Ya, pues anoten, ¿no? Interesante. Curit agüita, ya. ¿Cómo era? Curit agüita. Muy bien. ¿Ya? Haksuro ikisinyan, ¿ya? Ikisinkam takin, walik kiparapat, ¿ya? Ikisinkam. Ikisinkama ya Tichiri. Kisinkama ya Tichiri. Kisinkam takin. Kisinkama.